Hola Marcela, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para las que están presentes. Gracias por este día, Padre. Presentamos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Presentamos los espacios, los ambientes, los territorios, Señor, los ámbitos, Padre. Presentamos, Señor del cielo, Padre, delante de tu presencia, para que sean sometidos bajo los pies de Cristo, Señor. Todo aquello que se quiera levantar en las comunicaciones, todo aquello que se quiera levantar en el desorden, en la distracción, aún aquello que se quiera levantar en la rebeldía. Si hay alguna acción en el corazón que esté generando rebeldía, si hay alguna acción en el corazón con la cual tú estés confrontando, Señor, y haya llevado, Señor del cielo, Padre Santo, a que alguna de las personas, Señor, se sienta con rebeldía delante de ti, se sienta con desprecio, porque ¿por qué no le suceden las cosas como la persona estuviera pensando hasta el día de hoy? Porque eso habla de una actitud rebelde de nuestro corazón, Señor. Y tu palabra, Señor, en Efesios dice, Señor, que tú aborreces, Señor del cielo, a todo aquel que camina en la ira, porque cuando caminamos en la ira, caminamos en la rebeldía. Así es de que en esta mañana, Padre de la Gloria, presentamos delante de ti, o sea, la mañana para muchos de los que se están conectando en el continente americano, Señor, la tarde para los que están acá en ese continente, Señor europeo. Hoy presentamos, Señor del cielo, este tiempo, Señor, porque los tiempos son tuyos, Señor, porque los tiempos son un recurso tuyo, Señor, para ampliar, para ensanchar, para extender tu brazo de misericordia, para que podamos conocerte, Señor, para que podamos conocer la revelación de Cristo a través de cada una de las áreas, etapas, vivencias, a través de las cuales, Señor, tú estás formando, Señor, a tu iglesia para este nuevo tiempo. Te damos gracias, Señor. Te presentamos este estudio de Nehemías, Señor, que sea un tiempo a través del cual, Señor, tú hables, tú sigas generando, Señor del cielo, todo aquello, Padre Santo, que hace a la porción de Cristo, Señor, Padre Santo, en lo que hace relación hoy en día Nehemías a la vida de cada una de nosotras, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y a ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús.
Alcira, vamos a hacer una cosa. Ahora vas a mandar un mensaje en el grupo y les vas a dejar saber, porque es que por eso es que a mí no me gusta pasar el video en YouTube hasta después de un tiempo, porque entonces las personas se acostumbran a no estar, porque dice, ah, no, después lo veo por YouTube. Y a veces hay cosas que se sueltan en el tiempo y que necesitan ser confrontadas en el tiempo. Entonces les vas a mandar un mensaje y les vas a decir que la que no participa ahorita va a recibir el link, sí, pero lo va a recibir después, o sea, después de que se reúnan contigo. Es decir, al día siguiente de que se han reunido contigo, porque se reúnen contigo para hablar de lo que se trabajó el día de hoy. Entonces, una semana después van a recibir el link para que estén atentas a que cuando se hizo un llamado, o sea, cuando se hace un llamado, las personas vengan a la convocación del llamado que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, mándales el mensaje mientras voy hablando acá, o sea, déjales saber que esa va a ser la dinámica. La dinámica va a ser, a menos de que la persona haya anunciado, mira, ¿sabes una cosa? O sea, ahorita se me presentó algo, o sea, y lo está haciendo delante de Dios, no delante del hombre. Se me presentó algo que en verdad no puedo estar. Les agradezco. Entonces, es la consideración del padre para decir, ¿sabes qué? Mira, porque de lo contrario es sembrar en saco roto. Y no estamos en tiempos de sembrar en saco roto. O sea, estamos sembrando para la generación que se decide ser valiente y decide decir, ya aquí estoy yo, porque yo quiero cambiar y quiero cambiar en las puertas de mi vida, en las puertas de mi casa, en las puertas de mi nación. Así es de que manda el mensaje para poder dar inicio para que te puedas enfocar. Mientras tanto, ¿cómo están las demás que se están uniendo? Por aquí todo bien. Buen día, Amanda. Buen día a todos. Bueno, buenos días, Marcela, buenos días. Escarlín, eres nueva acá, ¿no te había visto antes? Buenos días, ¿cómo están? Sí, soy nueva. Ok, quiero hacerte una consulta. ¿Tú te registraste? La verdad que yo estoy acá por mi tía. No sé si ella me registró como. Ella me Ah, bueno. invitó, digamos. Ok, entonces después la que haya invitado a Escarlina se encarga de registrarla. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Bueno, entonces vamos a dar el momento en el que Alcira envíe el mensaje para dar inicio a lo que vamos a hablar el día de hoy de Nehemías. De Nehemías. Bueno, lo primero, mientras tanto, cómo se sintieron la semana pasada con lo que estuvieron compartiendo acerca de Nehemías? Pudieron ver, pudieron ver en sus propias vidas la vivencia de cómo se está aplicando en sus propias vidas Nehemías. ¿Pudieron ver ustedes dónde se encuentran? Bueno, no todas al Creo que, tiempo. creo que yo estoy todavía pensando en cómo hacer unirme al proyecto en general que quiere el padre. Siempre he Amén. pensado en mí y en resolver mis problemas y no había pensado más allá de lo que es mi casa, mi vida. Mm, Ahora ya lo estoy viendo diferente. O sea, estoy ampliando. Se me amplía la visión. amén, amén, amén. Amén, gloria al Padre. Gloria al Padre. Me avisas, Alcira, para dar inicio. Alcira, Señor. No sea una palabra que simplemente se escuche para que dé comezón de oír, sino que sea una palabra
con la cual tú confrontes lo que quieres confrontar en cada una, porque si hay algo que estás haciendo es confrontando a tu iglesia, y cada una somos iglesia, papá. Así es de que nos disponemos, nos ponemos delante de tu presencia, Padre, y nos presentamos para este nuevo tiempo. Y dentro de este nuevo tiempo, bueno, como venimos hablando del tema de Nehemías, buenos días para todas, buenos días para las que vinieron antes, las que vinieron después, las que por causa del horario estaban como confusas. Algo que se habla ahorita de como un acuerdo es que para las próximas va a ser, sin lugar a dudas, déjenme, yo miro qué hora es entonces aquí en Miami, o sea, en Miami serían las, bueno, en el camino lo hablamos y en el camino lo escribe, ¿cómo se llama? Alcira para que todas estén anuentes, ¿ok? Alcira, te voy a encomendar si el día anterior, por favor, tú le recuerdas a todas y le recuerdas que revisen sus horarios, o sea, de acuerdo a la hora en que se vaya a quedar, a la hora en que quedó establecido el día de hoy, ¿ok? Muy bien. Para que cada una revise su horario. Ok. Bueno, entonces estamos continuando con el tema de Nehemías y una de las cosas importantes que estamos, yo le dije que íbamos a dar inicio a lo que es la lectura de la palabra. Pero también entendía que dentro de ese contexto que nos enmarcamos la vez pasada, la semana pasada, hay cosas que también son necesarias poner de ciento y poner de base para poder, cuando entremos a ver la palabra, entender el trasfondo que tiene esa palabra, sobre cuál fue el cimiento que esa palabra fue escrita. Porque entendemos que todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, todo lo que fue figura, tipo y sombra se convirtió en una realidad en los 4 evangelios. Así es de que si ustedes quieren conocer la realidad de lo que fue el Antiguo Testamento, léanse léanse eh, los 4 libros de los evangelios. Y algo que yo siempre invito, porque a veces, obviamente, a veces nuestros ojos siempre están críticos en la iglesia, ¿no? A veces nuestros ojos siempre están críticos en decir, sí, pero el pastor no hace, pero el pastor no me enseña, pero entonces también necesitamos evaluar y decir que, ok, el pastor no me enseña. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? O por buscar fuentes que me enseñan, o por entrar en un proceso de educación, o por decir, sabe que me voy a entrar a leer profundamente este libro de la Biblia y voy a profundizar en este libro y voy a ver la revelación que hay del Padre en ello. Y aquí yo cuando les comenté la semana pasada o la semana antepasada acerca de lo que me fue pasando a mí, yo recuerdo que una de las cosas lindas que el Espíritu Santo hizo, porque yo obviamente empecé a ver que en el lugar donde yo me congregaba no me estaban dando alimento, no me estaban dando comida, yo no podía masticar comida, entonces empecé a masticar comida yo misma. El Espíritu Santo recuerdo que en ese momento me llevó a leer el libro de Hebreos y recuerdo tanto que a mí se me reveló Cristo leyendo el libro de Hebreos. Y yo he leído el libro de Hebreos cientos de miles de veces y leo, por ejemplo, el libro de Juan cientos de miles de veces. Cada vez que lo leo, hay una manera de masticar a Cristo con una porción nueva que me trae. Entonces, a veces no solamente miremos el error que están cometiendo los demás, porque sin lugar a dudas están sin luz. Pero ahora el punto es, ok, están sin luz, pero yo, ¿qué estoy haciendo para que la luz venga a mí? Porque hay unos que han caminado delante de nosotros y necesitamos de una u otra manera empezar a escuchar a los que han caminado, porque algo tienen de porción para podernos dar. Pero a su vez, eso que nosotros recibimos, ¿cómo lo bajamos? Eso que nosotros recibimos, ¿cómo me voy a la palabra y busco más? No solamente me quedo con lo que yo recibí, sino que un momentico, o sea, ¿cómo lo bajo y lo hago vida? ¿Cómo lo mastico? ¿Cómo mastico lo que yo recibo? Y masticar es cuando nosotros nos comemos un alimento, nosotros lo comemos y lo masticamos para que obviamente no entre entero a nuestro cuerpo y pueda hacer una digestión y cumpla lo que, o sea, el objetivo por el cual nos estamos alimentando, ¿no?
Y es que de pronto no nos dé desánimo físico, de pronto no nos dé una enfermedad, de pronto nos entre un virus. O sea, porque para eso nos alimentamos, para eso comemos 3 comidas al día. Entonces las invito a eso, independientemente de lo que vamos a ver, de los temas que vamos a tocar, las invito a que ustedes también tomen el punto de decir, ok, efectivamente, estoy viendo que la iglesia, estoy viendo que mi congregación, estoy viendo que el lugar donde yo me congrego no está ministrando a Cristo. Ok, perfecto, pero ahora, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para confrontar esa situación? ¿Ok? Entonces, bueno, continuando con lo que estábamos hablando la vez pasada, hablamos de los 3 principios esenciales, como era el gobierno, la educación, el gobierno, la educación y la constitución o la transformación, que fue lo que entró a hacer Nehemías. ¿Ok? Entonces, estos 3 principios son como una matriz paralela a través del tiempo, porque nosotros a través del tiempo necesitamos, hasta que lleguemos al cumplimiento de la revelación plena de Cristo y podamos caminar como tenemos que caminar, estas 3 puntos se van dando sobre la vida de nosotros, se van dando sobre la iglesia en la cual formamos parte o sobre la congregación de la cual formamos parte y sobre el ambiente de la vida en el cual nosotros nos vivimos hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, todos en un mismo entendimiento. Entonces, hablamos del por qué el gobierno es importante, o sea, porque si no hay un gobierno, que dirija, o sea, ayer o antes de ayer hablábamos o orábamos en el tiempo de lámparas y hablábamos acerca de lo que fue la vida de Elí y la vida de Samuel, porque el Señor necesita levantar a un Samuel, porque un Elí ya se había corrompido. Ya no podía ver por los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque amaba tanto a los de su familia, amaba tanto a los de su casa, amaba tanto y abrazaba lo que estaba pasando que ya el amor por el Padre no era tan importante como lo que estaba sucediendo alrededor de él y como él estaba tapando los errores de sus hijos, porque hasta cierto punto se había acostumbrado a su posición. Se ha acostumbrado a su posición de ser sacerdote y de ser el que juzgaba los pecados de todo el que venía cada año a venir a traer su ofrenda. O sea, ya se ha acostumbrado a su posición y cuando uno se acostumbra a la posición, pues no hace nada. Entonces, lo primero que tienes que pensar es si te estás acomodando a la posición donde tú estás. Porque si tú estás acomodado en la posición donde tú estás, es hora de que puedas decir un wake up, tengo que ver qué está pasando conmigo porque no me puedo acomodar, a lo que yo estoy haciendo porque siempre tenemos que vernos con la mira de que siempre hay un incremento, que tengo yo que limpiar hoy, o sea, así como tu casa tú la tienes que limpiar todos los días para que el mugre no empiece a levantarse, así tú tienes que levantar tu casa espiritual día a día. Entonces, para eso hablamos del gobierno. El gobierno necesita ser establecido. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de 2 tipos de gobierno. Hablamos del gobierno a nivel de nación o a nivel de ciudad y hablamos del gobierno a nivel de mi propia vida. O sea, el gobierno que Cristo está estableciendo en mi propia vida. Entonces, en ese proceso de gobierno entra la fuente de la educación. Y hablamos de la fuente de la educación como un proceso en el cual nosotros necesitamos ser formados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la educación? ¿Y por qué Edras como sacerdote necesitaba trabajar un proceso de educación? Porque la educación es lo que iba a hacer que internamente todo lo que estaba pasando en cada uno de los miembros del pueblo de Cristo, del pueblo de Israel en ese momento, pudiera interiorizar qué era lo que estaba pasando, que estaba afectando su comportamiento, que estaba afectando su manera de vivir, su manera de actuar. En general, que estaba afectando su carácter, no estaba manifestando un carácter a través del cual pudiera todo lo que había sucedido desde Adán y Eva, todo lo que pasó con Abraham, Jacob e Isaac, que ellos venían recordando año tras año, costumbre tras costumbre, realmente no se estaba viendo como una vida que ellos pudieran manifestar. Entonces, obviamente, necesitaban ser reeducados a volver a entender para qué había sido escrita la palabra, para qué el Señor había permitido que un Abraham hubiera pasado lo que hubiera pasado, que un Jacob hubiera pasado lo que hubiera pasado, que un Isaac hubiera pasado lo que hubiera pasado. Y de ahí, pues, todos los que por delante se colocaron. Entonces, la educación tiene que ver con un proceso
de transformarnos internamente a nosotros. Primero, para sacar todo lo que tiene que salir de nosotros, y segundo, para que entonces al salir todo lo que tiene que salir de nosotros, seamos un instrumento que manifieste el diseño. Es decir, que tengamos el carácter suficiente para que entonces el Señor pueda depositar el diseño que fue establecido en cada una de nosotras, y entonces podamos dar de beber a otros. O sea, yo no puedo dar de beber a otros con claridad, con un líquido claro, si primeramente yo no he pasado un proceso interno. Si adicionalmente en ese proceso interno no ha habido un cambio y una transformación, porque entonces yo de lo que doy, estoy dando de lo podrido que hay en mí, que es hoy en día lo que está pasando en las congregaciones. En las congregaciones, obviamente, no se ve una vida, no se ve una vida de un pueblo transformado, porque los líderes que hasta ahora han venido dirigiendo muchas congregaciones, y esto hablo no los líderes de reforma, no los líderes entendidos, no los que han sido los Edras de este tiempo, no, hablo de la vieja guardia, hablo de esa guardia que están contaminados, que están viciados, que su enfoque es solamente hacer dinero, que levantan una congregación solamente por los diezmos que dan las personas, porque literalmente y tristemente tenemos que decirlo, así es, y creo que eso lo hablamos, lo hemos hablado muchas veces. Entonces, si el Señor no entraba a generar un cambio de transformación, la gente internamente en las iglesias no iba a poder conocer qué era lo que estaba sucediendo. Y simplemente estábamos, como muchos estuvimos por mucho tiempo, yendo a la iglesia cada 8 días, o yendo al tiempo de oración o intercesión, que era más que nada un tiempo de chisme, un tiempo donde se levantaban fortalezas que no tenían por qué levantarse, porque realmente cuando no hay carácter, en eso se convierten los grupos de intercesión. Los grupos de intercesión se convierten en el lugar del chisme, donde el uno empieza a hablar del otro, lo que está sucediendo con ese, lo que está sucediendo con el otro. Hay un tiempo de oración, entonces vamos a traer la vida de oración de una persona y entonces se sale a comentar lo que oramos de esa persona. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. O sea, sin ir más lejos, es lo que hoy en día está sucediendo. Entonces, el pueblo necesitaba ser formado con una constitución, porque nuestra constitución determina, como hablábamos, lo que somos nosotros. ¿Por qué la política comienza con un cambio de constitución? ¿Por qué los gobiernos comienzan a decir, bueno, acá vamos a cambiar la constitución en este ramo y en este ramo? ¿Por qué? Porque saben que la constitución es lo que rige los derechos de los ciudadanos. Entonces, si yo empiezo a cambiar mi constitución, pues obviamente los derechos, entre comillas, los derechos humanos, los derechos que tiene el pueblo van a ser violentados. Ahora, nosotros realmente no tenemos ningún derecho. Nuestro derecho es Cristo. Si nosotros empezamos a justificar nuestros propios derechos, estamos con una constitución errada. Si nosotros empezamos a argumentar nosotros mismos que lo que vemos afuera, o que lo que otras personas nos dicen, o que lo que estamos viendo de otras situaciones está mal ante mis ojos, estoy buscando tapar la constitución propia de mi propia vida. Si eso me molesta, si eso me cambia, si eso me trastorna, es porque hay algo que en mi constitución no está siendo formado en Cristo. Entonces, eso es importante que podamos entender por qué el gobierno, por qué la educación y por qué la constitución. Ahora bien, sin un gobierno, la educación no tiene manera de, sin un gobierno, la educación no tiene manera de quitar la mezcla. Sin un gobierno completo no hay una manera de quitar la mezcla. Sin una educación, las personas no pueden conocer la verdad de Dios. Porque a la hora de la hora la educación lleva a eso. La educación lleva a traer la revelación de Cristo. La revelación de Cristo en cualquier área de nuestra vida. Nosotros como universidad que hoy en día estamos trabajando con el tema de la educación, a veces yo me encuentro con personas que dicen, ay, no, mire, pero lo que pasa es que yo quiero estudiar oncología, vamos a poner un ejemplo cualquiera, arquitectura, ok. Y entonces yo me pongo a pensar y le digo a esas chicas, y les digo, ok, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que cuando tú vayas a una universidad, espero que te den la revelación de lo que es la arquitectura desde los ojos de Cristo. Espero que te den la oncología desde lo que es la revelación de Cristo. Porque si no, de lo contrario, estamos buscando las mismas estructuras del sistema de este mundo para poder seguir produciendo en el mundo. Y nos decimos cristianos que queremos cambiar el ámbito. Entonces, la educación
necesita que se me revele Cristo en todas las áreas. Y si nosotros estamos sacando, por ejemplo, programas a nivel de empresarios o programas a nivel de congregaciones, o sea, nosotros necesitamos traer la verdad de Cristo en esas áreas. Nosotros necesitamos traer la verdad de Cristo en el liderazgo, la verdad de Cristo en la administración, la verdad de Cristo en el mercadeo, la verdad de Cristo en las ventas, la verdad de Cristo. Porque si no, simplemente estoy enseñando técnicas para ir a hacer un excelente negocio con el sistema caído, aliándome al sistema caído. Entonces, la educación tiene que ver con eso. La educación tiene que ver con traer la verdad de Dios en todos los ámbitos, porque no hay nada de lo que se mueva en esta tierra que no esté sostenido por medio de la palabra. Entonces yo necesito conocer esa palabra y esa verdad para entonces poder traer esa verdad a través de la educación. La Constitución, obviamente, ¿qué es lo que hace la Constitución? Y volvemos a decir, o sea, la Constitución me saca de la mezcla, me saca de todo lo que mis oídos, lo que mis oídos han permitido que se una, todo lo del sistema, todo lo de la filosofía, todo lo de las doctrinas, todo lo de las costumbres, y han generado una mezcla en mis oídos. Entonces yo necesito empezar otra vez a conectar mis oídos a la fuente de la cual yo nací. Si yo no conecto mis oídos a la fuente de la cual yo nací, no puede haber una constitución en mí, porque mi constitución necesita tener la amalgama que se une al ADN de la revelación de Cristo. Y con esto todo junto, entonces, ¿qué va a suceder? Que va a pasar un proceso de reconstrucción, que fue lo que fue el por qué fue llamado Nehemías. O sea, porque volvemos al punto, Nehemías era un copero. Nehemías simplemente iba y fíjense lo importante, un copero. Aquel que necesita probar primero el vino antes de dárselo de beber al rey. Porque muy probablemente en esas ocasiones habían muchos que querían envenenar a los reyes. Y lo sabemos, por ejemplo, en el libro de Esther. Entonces, Nehemías era un copero. Nehemías era una persona como cualquiera de los otros, pero muy interiormente Nehemías estaba, yo creo que Nehemías de día y de noche él oraba por el pueblo, porque yo creo que si no hubiera sido así, el Señor no hubiera dicho, mira, yo lo escogí desde antes de la fundación del mundo, pero llegó el momento de sacarlo y de dar a luz. Estoy segura de que muy dentro de su interior, muy dentro de su ADN, Nehemías, como ya tenía ese llamado, Nehemías en medio de todo, él oraba por el pueblo. Él oraba por el pueblo. Entonces el Señor dijo, ok, vas a orar por el pueblo, pero cuando Nehemías comienza lo que tiene que hacer Nehemías en su propia vida, él tenía que haber tenido una transformación. Porque él no podía pararse a que el Señor abriera todo lo que abrió si en la vida íntima de Nehemías él no hubiera sido una persona que realmente fuera íntegra ante los ojos de Dios. Y hoy en día nosotros tenemos que mirar si nosotros somos personas íntegras y fieles ante los ojos del Señor, para que el Señor nos pueda utilizar. Y cuando yo hablo de integridad, tiene que ver muchas cosas. O sea, cuando yo hablo de integridad es en mi manera de ser, yo cómo me relaciono con el Señor, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con lo que yo hago yo misma. Lo que yo hago tal vez está facilitando o está incrementando mis propios intereses. Porque entonces quiere decir que si está incrementando mis propios intereses es porque todavía hay depósitos en mí de Cristo que no han sido revelados. Y yo necesito pedirle al Señor que me revele para que yo no trabaje buscando mis propios intereses, sino los intereses de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo? Que Él se ha formado en mi vida en plenitud. Ese es nuestro mayor interés. Porque a veces sí es importante que nosotros estemos mirando hacia afuera y mirando cómo llegamos al uno y mirando cómo llegamos al otro y mirando cómo transformamos. Pero si nosotros no nos detenemos a ser transformadas nosotras mismas, ¿de qué me vale buscar afuera? Estamos alcanzando lo mismo que los pastores que hoy en día están en un sistema caído, o que los profetas, o que los apóstoles. Estamos exactamente igual. ¿Por qué llegaron ellos donde llegaron? Porque empezaron a pensar en los demás, pero descuidaron el crecimiento de Dios en ellos mismos. El crecimiento donde Cristo se mostrara en ellos. Al descuidar eso en ellos mismos, pues ellos no podían dar de lo que no tenían. Entonces, Nehemías, sin lugar a duda, fue elegido, pero Nehemías
muy en su intimidad, él tenía que tener una relación, una vida de justicia, una vida de cambio para que el Señor lo hubiera elegido. Y aquí yo te pregunto, a veces nos podemos emocionar, sí, chévere, yo tengo que dejar de pensar en mí, tengo que mirar a los demás un momentico, pero tú estás revisando si en tu vida necesitas gobierno, necesitas educación y necesitas un proceso de levantar la ley de constitución de Dios en tu propia vida. Porque si es así, necesitas trabajar primeramente en ti. Y aquí yo les pongo, vuelvo a ponerles el ejemplo mío. Yo tuve que pasar un proceso de transformación. Yo tuve que pasar un proceso de cambio para que el Señor me usara para poder usar a otros, para poder alcanzar a otros. Porque el Señor no me dejó empezar a alcanzar a otros si primero no hubiera trabajado un proceso de carácter en mi propia vida. Y aunque todavía tenía huecos, ya los huecos eran menores, pero ya determinadas cosas comenzaron a ser fruto de forma tal que empezó a alcanzar a otros. Y en ese empezar a alcanzar a otros, entonces el Señor siguió formando porque siempre era muy buscadora o sea, era muy buscadora en qué sentido, muy buscadora en el sentido de no solamente pasármela leyendo, decir un momentico, ¿por qué esta situación que me está pasando me está incomodando? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi vida? ¿Por qué esto me está incomodando? ¿Por qué esto no me gusta? ¿Será que están mis emociones metidas aquí? ¿Será que es que yo estoy muy carnal en esta área? Y cuando fulanito de tal viene y de pronto me menciona esta situación, me cuesta y me da rabia. Es allí donde nosotros realmente en la intimidad formamos una constitución en Cristo. Porque es allí donde el Espíritu empieza a decir, ah, sí, ¿sabes una cosa? Vamos a empezar a analizar esto y esto y esto. Porque entonces en cada situación yo comienzo para mí a decir, ay, un momentico, Señor, de verdad que cuando esta persona a mí me habla, es que me revuelve todo. Es que cuando esta persona me habla, como que la quisiera tener enfrente y decir, no, no quiero que me hables. Y el Espíritu dice, bueno, un momentico, analicemos un poquito esa constitución interna tuya. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué no quieres que esa persona te hable? No, padre, porque es que, ay, en el pasado sucedieron tantas, un momentico, entonces vámonos al pasado. Revisemos un poquito el pasado, ¿qué hay ahí? No, papá, es que cuando me pasaban estas cosas, o sea, esta persona, bueno, entonces empecemos a sanar. Y el Padre empieza a generar una constitución, llevándome hacia atrás para poder decir un momentico, o sea, necesitamos empezar a establecer la constitución mía en esa área en tu vida. Porque entonces cuando yo tengo constituida esa área en identidad, en paternidad, en una realidad, en una verdad, yo tengo capacidad para poder decirle a otra, porque ya esa capacidad es una capacidad y una conquista que hay en mí, para poder decir al otro, ay, ¿sabes qué? Mira, tienes que tener cuidado en esto, o tienes que hacer esto, o mira, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no revisas esta situación que te está pasando? Hoy precisamente una persona me traía de forma muy humilde, ¿sabes qué? Mira, yo quiero confesarme porque de verdad me está costando esto, me está costando esto. Y eso es constitución, porque la persona se está dando cuenta que le está costando. Y mi posición fue así, ¿sabes qué? Mira, vamos a orar, vamos a interceder para ver qué es lo que hay ahí, por qué te está incomodando. Pero ya esa persona empezó a decir, un momentico, esto no me gusta, no me gusta que esté aquí, no me gusta que esté en mi corazón, no me gusta que esté en mis pensamientos, me está estorbando, está haciendo una traba dentro de mí. Pero no se queda como que, ay, ok, sí, está haciendo una traba, pero dejémoslo ahí, sigamos para adelante. Ay, me voy a arrodillar por el pueblo, me voy a arrodillar, mira con lo que está pasando con la iglesia. Pero yo estoy dejando mi errorcito ahí guardadito. No, dejémoslo ahí guardado, después saldrá. Porque entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que está haciendo la iglesia caída hoy en día. Entonces necesitamos esa constitución donde yo me meto en lo pasivo, donde yo me meto en lo secreto con el Padre y cada cosa que me esté incomodando, decir un momentico, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, papá? Ayúdame. No tengo los recursos en entendimiento, no tengo los recursos en luz, no tengo los recursos en sabiduría. Me está incomodando esta situación, yo te pido, o sea,
voy a pedir ayuda, voy a exponer, voy a hablar. La semana pasada pasó lo mismo con otra persona. La otra persona vino y me habló y me expuso y me dijo, ¿sabes una cosa? Mira, o sea, entiendo que la confrontación, entiendo que debo desnudarme, mira, me desnudo, me está pasando esto y me está pasando lo otro y no me gusta. Y en el momento pudimos entrar y decir, ¿sabes qué? Mira, sabes que examina estas áreas, pídele al Espíritu que te meta por estas áreas, estas otras, porque a lo mejor no estás viendo esto, a lo mejor te estás enfocando en esto, pero no estás dejando de ver esto en tu propia vida. Y la persona lo recibió y dijo, wow, sí, de verdad, me tengo que meter con el Señor porque hay huecos todavía que tengo y están haciendo que yo esté viendo esto de esta manera. Entonces, para poder llegar a ser los Nehemías necesitamos trabajar en la constitución personal. Necesitamos trabajar en lo que está pasando en nosotros mismos. Que a veces estamos hábiles y nos pasa a todos, estamos hábiles en ver. Y en su momento, para todas aquellas que van a formar parte del entrenamiento del 2023, se van a dar cuenta que vamos a hablar muy profundamente de ese tema. Entonces, en el marco de lo que tiene que ver lo de Nehemías, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo del proceso del por qué restaurar las puertas? Porque necesitamos establecer los elementos para poder formar un pueblo santo. Hoy en día el Señor está estableciendo los elementos para formar un pueblo santo. Si el Señor no trata con esa área que a ti te incomoda, con esa área que le incomoda a ella, con esa que le incomoda a él, con esa que le incomoda a ella, no vamos a poder ser formados como un pueblo santo. Y si no podemos ser formados como un pueblo santo, no vamos a poder ser el cuerpo de Cristo. Y no vamos a poder caminar en unidad. Yo a veces puedo estar en la congregación, yo a veces puedo estar con mis hermanas, pero si yo no estoy en la unidad del Espíritu, es decir, si yo no estoy viendo desde el Espíritu, lejos de todos los velos que me dejan, que me impiden verlo, velos personales y velos externos, pues yo no estoy en unidad. Porque en unidad es cuando yo estoy en el Espíritu, en ese lugar donde no hay velos, donde no hay nada que me tape. Porque si hay algo que me está tapando, puede ser producto de arrogancia, puede ser producto de orgullo, puede ser producto de temor, puede ser producto de mentira. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Todo esto que tiene que ver con traumas no resueltos dentro de nosotros mismos. Entonces, realmente, ¿cuál era la carga de Nehemías? La carga de Nehemías era que hubiera un pueblo santo que tuviera el cuerpo de Cristo y que pudiera estar estableciendo unidad. Esa era la carga de mayor de Nehemías. Que el pueblo volviera a la razón de ser. Y que entonces pudieran caminar todos en un mismo lugar. Porque hoy en día como iglesia no podemos caminar, porque unos andan por allá, otros andan por allá, otros andan por allá, pero no hay una línea margen como el pueblo de Cristo cuando las tribus, cuando se levantaba cuando se levantaba el tabernáculo, todas las tribus caminaban en pos de él. Hoy en día no hay eso en la iglesia, todavía no existe eso en la iglesia. Entonces hoy en día se tienen que levantar los que en el silencio de sus habitaciones, en el silencio de sus casas, están siendo los Nehemías formados. Y que a lo mejor necesitan ser un instrumento, necesitan ser formados educativamente, formados a través de una universidad o formados a través de institutos, qué sé yo, tantas herramientas que hay. Yo necesité ser formada, digamos que de los mejores entendiéndolos en este tiempo, yo fui formada casi por 8 años por ellos. Tomé el entrenamiento del 1 de 2 años, tomé el entrenamiento de 2 de 2 años, tomé el otro del año y medio, o sea, yo tuve que ser formada para estar hoy en día aquí. Y sin embargo sigo siendo formada en mi intimidad y en mi constitución, porque cada día van saliendo cositas que necesitan ser pulidas. Entonces, pero yo tuve que ser formada. Sin importar los títulos, sin importar los doctorados, sin importar las maestrías que yo tuve que ser formada. Yo tuve que bajar mi cabeza y decir, tengo que ser formada. Y voy a ser sensible a ser formada. Porque entonces eso me iba a permitir poder, primeramente, verme a mí, para que entonces los velos de la revelación, los velos fueran removidos y la revelación fuera manifestada. Porque cuando el Señor se revela,
quita el velo que antes no nos dejaba ver y podemos ver. Entonces, esa era la carga mayor de Nehemías. La carga mayor de Nehemías era poder tener un cuerpo que caminara en función de lo mismo, en función de una... suenan las trompetas y todos vamos hacia adelante. Hoy en día suenan las trompetas, primero que no se sabe qué trompetas están sonando, porque unos están sonando una trompeta en un tiempo, otros lo están sonando en el otro, una la están sonando en do menor, otra en do mayor, otra en do... Y no hay una identidad para poder caminar en unidad. Eso es lo primero. Lo segundo que tenía Nehemías era lo que hablábamos la vez pasada, valentía. Y dentro de nosotros, dentro de ese tiempo donde cada uno está siendo formado, está anhelando transformar los ambientes, su casa, su vida, la ciudad, la nación, ¿está habiendo valentía en ustedes? Están siendo como un Pablo, están siendo como un John Hus de la época, como un Wesley de la época. Y les recomiendo aquí que si ustedes tienen la oportunidad, léanse Los Generales de Dios. Creo que se lo hay en internet, físicamente pues también lo hay, pero en internet creo que también está Los Generales de Dios. Les recomiendo que se lean ese libro. Cuando ustedes leen el libro de Los Generales de Dios, se dan cuenta que, vaya, yo soy esto y lo que he dado, yo soy esto comparado con lo que ellos dieron de su vida. ¿Por qué? Por manifestar una transformación. Y hoy en día decimos, ay, no, es que a veces en los equipos yo digo, bueno, mira, vamos a trabajar en esto, vamos a llegar a los pastores, vamos a tocar las puertas, ay, es que me da una pena, ay, es que me da una pena tocar la puerta, es que me da una pena, no, es que me da un miedo relacionarme con las personas. Pero un momentico, si te digo que te vas para una discoteca y que te vas a reunir con otras cosas, ahí no te da pena. Estamos siendo valientes para poder confrontar el temor. Y con eso les digo, yo también me confronté con eso en su momento. En el mundo se hablaba con Raimundo, todo el mundo, con un empresario, con otro empresario, pero cuando empecé y decía, miércoles, me toca ahora hablar con los pastores y cómo llevo a los pastores. Ay, no, es que de pronto no me van a creer. ¿Cómo llevo a los empresarios? No, es que si me ven hoy en día que yo soy cristiana, se van a burlar de mí. ¿Y con qué palabra les voy a llegar? Y entonces la primera pregunta es, un momentico, ¿le vas a llegar con tus palabras? ¿O te vas a meter y el Espíritu te va a decir, abre tu boca que yo la llenaré? Y vas a comenzar a hablarles con los códigos de ellos. Te podemos estar tremendamente agarridos. Sí, yo quiero ser la Nehemías de este tiempo. Ok, evalúa estas pequeñas cosas en tu propia vida. Evalúa cada una de estas cosas. Porque si tú estás siendo un pasivo de decir, no, mira, no, es que a mí me da pena, no, me da vergüenza. Pues ya, o sea, lo primero que hay que trabajar ahí es la vergüenza. ¿Por qué me da pena? Defino qué es la pena, Señor, qué es la pena. Ah, la pena es esto y es un momentico, Espíritu Santo. ¿Por qué me da pena? ¿Y por qué la pena se une a la vergüenza? Un momentico, ¿qué es vergüenza? El Espíritu empieza a decir, mira, fíjate, vergüenza es, wow, Padre, yo tengo que trabajar esta área porque esta área no está resuelta en mí. Porque si yo tengo pena y tengo vergüenza o a lo mejor tengo temor, hay cosas que no hay en mí resueltas. Y el Señor dice, bueno, para que seas el Nehemías de este tiempo necesitamos resolver estas cosas. Porque si no, así no me sirve. ¿Ok? Ahora, la segunda parte que vamos a ver dentro dentro de la continuación de este contexto es el contexto de la cautividad. ¿Por qué era necesario que fuera levantado Nehemías para poder trabajar el tema el tema de poder empezar a restaurar las puertas? Y entendemos que el pueblo de Israel estaba cautivo por 70 años. El pueblo había vivido un proceso de cautividad, pero un momentico, un proceso de cautividad, ¿por qué vivieron ese proceso de cautividad? ¿Y qué hace ese proceso que pasó en la época de Nehemías a hoy en día nosotros? A tu vida, a mi vida y a la vida del cuerpo de Cristo.
Porque ¿qué es lo que sucede? Que en ese proceso de cautividad, ¿qué sucedió? Sucedió el juicio de Dios. El Señor tuvo que venir a traer el juicio sobre el cuerpo de Cristo, sobre el pueblo de Israel que estaba en ese momento, que él había sometido, que él había permitido que fueran cautivos. Él había permitido que fueran cautivos. Y es ahí donde mucha gente dice, ay, un momentico, pero ¿por qué el Señor permite eso? No es porque el Señor lo permite, es porque la consecuencia de lo que yo hice me lleva a que esté ahí. ¿Por qué? Y es porque el Señor tenía que entrar a juzgar porque el pueblo de Israel había sido infiel. Y a través de eso, el Señor permitió que viniera un juicio sobre el pueblo de Israel. Porque en ese juicio, los que habían sido llamados antes de la fundación del mundo, los que estaban despertándose, el remanente que había ahí, iba a decir, un momentico. El Señor está juzgando. Hoy en día el Señor está juzgando la infidelidad del cuerpo de Cristo y está juzgando a esos ministros, a esos apóstoles, a esos profetas, a esos evangelistas que están deteriorando su economía. Porque recuerden que es la economía. Economía es administración de la casa. Entonces, esos pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, no han sabido edificar la casa. Y al no saber edificar la casa, están siendo juzgados. ¿Por qué en la época de la pandemia tantas muertes de pastores? Porque hoy en día seguimos viendo tantas muertes de pastores. Porque ellos no se encargaron de cuidar la economía de Dios. No se encargaron de formar la administración de la casa. Y es la porción de administración de la vida de cada persona que llegaba a sus congregaciones. Es decir, la congregación y los líderes no estaban formando a Cristo. Entonces, en ese momento el pueblo estaba cautivo. En estos momentos el Señor ha permitido un juicio sobre la tierra. Y cuando Él permitió, ¿qué fue lo que permite el Señor en ese momento? Él permite que se levante un rey como Nabucodonosor, un tirano, narcisista, pensando en él, en sus intereses, que si lo trasladamos a la época de hoy, ¿qué hace la diferencia? De un gobierno como el de Estados Unidos, de un gobierno como el de Perú, de un gobierno como el de Bolivia, de un gobierno como el de Argentina, de un gobierno como el de la Comunidad Económica Europea en cada uno de los países. ¿Qué hace la diferencia de un gobierno como China? Nabucodonosor es que el Señor ha permitido que se levanten. ¿Por qué? Porque ha habido todo un proceso donde la iglesia no está formando, no está administrando la economía de Dios en la tierra. Los tantos pastores, apóstoles, evangelistas, maestros no han levantado realmente una formación de Cristo. Entonces, al no formar a Cristo, el Señor ha permitido que venga ese proceso. El Señor ha permitido que se levanten narcisistas y nabucodonosores de este tiempo, como los gobernantes que tenemos. Porque el gobierno obedece a la luz de la iglesia. Es decir, que si en los países donde no hay un gobierno justo, es porque no hay una iglesia justa. Es porque no hay un pueblo educado en los nuevos valores y en los principios que tienen que ver con la formación de Cristo y el carácter de Cristo en cada una de las personas. Entonces, estamos en un tiempo de juicio. Estamos en un tiempo donde necesitamos pedir, Señor, convéncenos a la humanidad, convéncenos del pecado, justicia y de juicio, porque tú has permitido levantar nabucodonosores en cada uno de los países. Has permitido que se levante, porque nos estás juzgando a nosotros. Porque nos hemos olvidado de ti, nos hemos olvidado de la fidelidad, nos hemos olvidado de las fiestas santas, nos hemos olvidado del Shabbat, nos hemos olvidado, hemos comerciado con el Evangelio, dando un testimonio que no es un testimonio de Dios. Perdón. Mi amor, hazme un favor. Al menos cuido con la bolsa. Nos hemos olvidado de lo que tiene que ver
la manifestación correcta. Entonces, se han levantado los narcisistas, se han levantado los nabucodonosores para juzgarnos a nosotros. El Señor lo ha permitido para juzgarnos a nosotros, para juzgarte a ti y juzgarme a mí, para juzgar nuestras casas, para juzgar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, sí, muy lindo, vamos a empezar a trabajar Nehemías, pero miremos el contexto de Nehemías, miremos por qué fue que Nehemías se tuvo que levantar a restaurar. ¿Qué fue lo que Nehemías se tuvo que levantar a restaurar? ¿Dónde estábamos destruidos? ¿Dónde estábamos llenos de pecado? Yendo a una iglesia día y noche, 24 días. Yo me acuerdo que cuando yo iba junto con mi esposo, íbamos a la iglesia 24/7, éramos la luz en la iglesia y la oscuridad en la casa. La luz en la iglesia, eso sí, o sea, estábamos en todas las actividades que nos pidieran. Mira, necesita estar en el evangelismo explosivo, en los discipulados, sígueme 1, 2, 3, necesitas estar en lo de pareja, necesitas estar, y en todo estábamos. ¿Y en qué construyó eso mi vida, la vida de mi esposo? Pero como nos dejamos meter la mentira de que si yo no estoy en la iglesia, llámese edificio, si yo no estoy en la iglesia, entonces, que es el lugar supuestamente donde como siervo tengo que estar ahí y alimento la casa del Señor allí, entonces yo no estoy haciendo nada. Entonces nos dejamos meter esa mentira y sobre esa mentira caminamos. Entonces, si yo no estoy en el 20.000 activismo de la iglesia, de lunes a viernes, todo el tiempo, por eso es que mucha gente cuando nosotros hablamos del cristianismo, la gente dice, ay, no, los aleluyas que no quiero ni saber de ellos. ¿Por qué? Porque pues no hemos sido testimonio, porque no la hemos pasado más en los púlpitos y en los templos que dando testimonio de él, que preguntando, Señor, ¿por qué me duele lo que esta persona me dice? ¿Por qué me duele cuando esta persona me habla? ¿Por qué me duele? Ah, no, pero estoy metida haciendo 20.000 cosas, chévere para el reino. Un momentico, el Señor me dice, ¿sabes qué? No seas hipócrita. Ven y adoremos. Ven y adoremos, porque adorar es ese tiempo donde yo me sincero con Él. Adorar es ese lugar donde iba yo y presentaban los sacerdotes los corderitos y los rajaban y salía la sangre. Ese es el lugar. Ven y empecemos a sacar toda esa porquería que hay ahí. Saquemos las vísceras, saquemos el corazón, saquemos todo lo que no es, sincerémonos. Ese es el lugar de sacrificio, el lugar de sacrificio cuando yo me sincero con Él. Le digo, Señor, la verdad tengo que ser sincera, o sea, y exponerme ante otros, porque esa es la otra. Entonces yo todo me lo guardo y me lo guardo y me lo guardo y me lo guardo. Sí, Señor, Señor. El Señor dice, un momentico, o sea, si tú no te expones, o sea, mamita, papito, no estamos haciendo nada. Porque te estás creyendo el Dios que solamente vienes conmigo, pero te da pena avergonzar tu carne. Y el mayor proceso de crecimiento es avergonzar la carne. El que mucho expone su carne, mucho crece. El que guarda su carne, y el que le da pena guardar su carne, por favor, cierren los micrófonos. Guarda su carne. Por favor, cierren los micrófonos. Habrá que cambiar, pues, la limpieza ya. Muchachos también vienen con un ¿cierto? No vienen tanto porque no pueden pasar. Si lo dejan abierto. Continuamos. Si nosotros nos sinceramos, si nosotros entramos en ese lugar de sacrificio y de exponernos, porque en el sacrificio se exponía el cordero, por eso mismo, porque nosotros necesitamos exponer. Esa fue la mejor llave de la cual yo aprendí en mi proceso de carácter, exponer. Cuando yo me expongo, digo, mamita, ¿sabe qué? Usted tiene que avergonzar tu carne. Avergonzar su carne, porque cuando se avergüenza su carne,
Las potestades están diciendo, wow, esta ya me la ganó, ya por aquí no me puedo meter porque ya lo vio. Antes lo teníamos muy guardadito y lo estábamos, como lo tenía guardadito y le daba pena mostrarse, pues yo podía seguir trabajando por ahí, pues metiéndome de por aquí, metiendo esa ligadura. Pero como ya lo trajo a luz, me dejó sin herramientas, me está empezando a quitar legalidad. Entonces volvemos al punto, yo admiro a las que yo admiro y de verdad honro a las que se exponen. Porque cuando nos exponemos, es lo primero que estamos matando nosotros mismos, esa carne de vergüenza. Entonces, cuando yo tengo carne de vergüenza, viene juicio sobre mi vida. Cuando me da pena, vienen juicios sobre mi vida. Vienen procesos de juicio sobre mi vida. Entonces yo necesito empezar a aprender que necesito ser juzgada para poder iniciar un proceso de salir de la cautividad, que necesito ser convencida de pecado, de justicia y juicio para salir de la cautividad, que necesito aprender a ser enseñada para salir de la cautividad, que necesito que mi vida pase un proceso para salir de la cautividad, que necesito revisar qué áreas en mi vida necesitan ser educadas, expuestas y transformadas por el Espíritu Santo y transformadas por otros que han caminado por delante de mí. Y necesito darme cuenta en que mi corazón necesita ser purificado. Porque a la hora de la hora todo esto se ve en lo que está pasando en el corazón de nosotros. Todo esto se ve en lo que está pasando en el corazón de nosotros. Entonces, ¿de qué forma Nehemías puede ser introducido a generar un cambio? Si Nehemías no hubiera sido formado en el silencio cuando él iba a llevarle la copa al copero, al rey, cuando él a lo mejor entraba en sus tiempos de adoración y todo, ¿cómo iba a inquietar a Nehemías el que le hubieran venido a dar un mensaje de cómo estaba el pueblo? Si es que a Nehemías no le importara la ley de Dios en su propia vida. Porque si a Nehemías no le importara qué era lo que hubiera sucedido, él hubiera escuchado y simplemente hubiera dicho, ¿sabe qué? Bueno, ay, pobrecito, vamos a orar por ellos. No, a Nehemías le inquietó porque Nehemías llevaba un nivel de estándar. Que hizo que al escuchar esa voz, su vientre en el espíritu se incomodara. Lo que quiere decir que Nehemías era un hombre que caminaba en los caminos, que se humillaba delante del Padre, que confesaba, que se exponía, para que el Señor hubiera utilizado a Nehemías. Y volvemos al punto, yo muchas veces, yo me puedo humillar por muchas personas, yo me puedo venir y darme golpes de pecho, hacer como los católicos y venir y, ay Señor, te pido perdón por fulano, pero si realmente mi vida no está haciendo, mi propio pecado no está siendo expuesto ante Él, ¿de qué me sirve yo arrodillarme por otros? ¿De qué me sirve arrodillarme por otros? Entonces necesito darme cuenta que primero necesito trabajar con mi propia vida para poderme establecer en el nivel que Nehemías entró a generar un cambio. ¿Ok? Entonces, volvemos al punto. Entendiendo la época era un tiempo de juicio que había sucedido en el cautiverio. El Señor había tenido que juzgar. Y el Señor en este tiempo ha venido a juzgar. Ha mandado ángeles de justicia por toda la tierra. A juzgar tu vida, juzgar tu casa, juzgar mi vida, juzgar mi casa, a juzgar la nación. Y estamos entrando en un proceso de educación, donde como cuerpo de Cristo estamos siendo educados. ¿Para qué? Para tener la mentalidad, para salir de esos deseos contaminados que tenemos en el corazón, para tener las herramientas para que podamos ser un cuerpo que realmente manifestemos a Cristo en las diferentes áreas que nos fue dado. Y el Señor ha dicho en este tiempo, ¿sabe qué? Muchos de los que se pararon a tener iglesia, que no están siendo sensibles, que necesitan generar un cambio, una transformación, simplemente yo voy a hacer move forward, los voy a quitar de mi lado. Y voy a levantar a otros. Voy a levantar Nehemías en diferentes formas.
Voy a levantar a Nehemías como universidades para que vengan y enseñen a Cristo porque no lo enseñaron en el lugar donde se encontraban. Porque déjenme decirle, en todos los programas de la universidad siempre lo primero que hacemos es manifestar a Cristo y el carácter. Porque ¿de qué sirve que tú aprendas administración de empresas, que aprendas mercadeo, que aprendas todo lo que tienes que aprender desde Cristo si no conoces a Cristo? ¿De qué te sirve? Entonces, nosotros no estamos siendo la iglesia, pero estamos siendo el ministerio, porque cada uno de nosotros tiene un ministerio, que es Cristo mismo en nosotros, cuya finalidad pretende que las personas conozcan su diseño para que sean funcionales en esta tierra y estén capacitados para que en el tiempo en el que el Señor diga, bueno, ya estamos en el nivel paralelo, vamos a ir todos por delante, la generación pueda ir hacia adelante. La generación pueda caminar en el entendimiento que necesita caminar. Y eso lo hace ¿quién? Educarnos como cuerpo de Cristo para hacer la generación de cambio y de transformación. Así es de que vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Y quiero que me digan de forma rápida una sola cosita de la que hayan sentido hoy carga con lo que recibieron de parte del Padre. Cada una de lo que sintieron que el Espíritu las confrontó. Clara y sencilla, una. Y levante la mano la que lo quiera decir, la que lo quiera exponer y la que lo quiera compartir. Erika Barzola. ¿Y tu mano? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Disculpen que no prenda la cámara, se me va de verdad el internet cuando la prendo. Tranquila. A mí de todo he notado bastante, pero lo que me clavó mucho fue el de qué me sirve arrodillarme por otros si no expongo lo que yo tengo. De nada sirve trabajar primero. Eso fue en mí, ¿no? Trabajar primero en mí, entender todo, que necesito tener primero esa convicción de pecado, de justicia, de juicio, entender de que necesito ser educada, exponer todas esas partes y ser transformada, ¿no? Amén. Gracias, Erika. Gracias. Alcira, vi tu mano también levantada. Igual varias cosas Ay, solas. perdón, un segundo.